No fue un sueño. Me susurraste, te amo, y luego desapareciste de mi vida. Esa fue la última vez que escuché tu voz. Un susurro que se desvaneció como el eco de una promesa rota. El viento parecía llevarse tus palabras, pero tu ausencia, esa se quedó clavada en mi pecho, como una daga invisible que me atravesaba cada vez que pensaba en ti. Han pasado los años, pero esa noche sigue viva en mi memoria. La noche en que tú, Tomás Beltrán, el hombre que creí haber olvidado, regresaste del olvido. Pensé que había superado todo, que mi vida seguía su curso, sin más sorpresas. Pero ¿cómo se puede olvidar a alguien que, en algún rincón oculto de mi ser, nunca dejó de amarme? Reflexión del capítulo 1. A veces, los momentos más pequeños son los que dejan las huellas más grandes en el corazón, y solo cuando nos alejamos nos damos cuenta de su magnitud. El campo era nuestro refugio. Esteban Rivas, mi padre, me había enseñado a amar la tierra, las estaciones, los ritmos de la naturaleza. Pero había algo que siempre me llamó más la atención que los cultivos o las cosechas. Tomás Beltrán no era solo un rival, un niño al que solía ver en las mismas competiciones de la escuela. Era algo más, algo que no podía explicar ni él ni yo. Desde pequeños, nuestras miradas se cruzaban con una intensidad que desbordaba todo lo que entendíamos por amistad, como si nuestras almas ya estuvieran conectadas antes de conocernos realmente. Recuerdo la primera vez que me habló, cuando el viento soplaba fuerte y la tarde parecía suspenderse en el aire, tan densa que no podía respirar con normalidad. Camila, dijo, algún día lo entenderás. No somos tan distintos. Era un misterio en su voz, una promesa de algo más que no sabía cómo gestionar. Mi corazón latía fuerte cada vez que él estaba cerca, y a pesar de que sabía que todo estaba prohibido, la atracción era inevitable. Quizás los amores más profundos no se construyen de palabras, sino de miradas que dicen lo que las bocas no pueden expresar. Cada tarde después de clase, Tomás y yo nos cruzábamos en los mismos senderos. Cada encuentro era como un juego, pero con el peso de lo que no podíamos decir. Nadie sabía de esos momentos robados, ni de las sonrisas que compartíamos en 1900 sin silencio, ni de los segundos que se alargaban, como si el tiempo tuviera miedo de dejarnos ir. El lugar más cercano que teníamos para compartir nuestros pensamientos era el río. El sonido de las aguas caía como una melodía que calmaba nuestras almas, pero no podía calmar mi mente. Él estaba allí, cerca, tan cerca que su presencia quemaba, pero siempre había una distancia invisible entre nosotros que nadie más podía ver. Camila, nunca olvides que el corazón tiene su propio ritmo, me decía Tomás, mientras sus dedos tocaban levemente los míos. Ese contacto era suficiente para que mi mundo se derrumbara, para que mi alma gritara por algo que sabía que no debía buscar. Es extraño cómo, incluso en la distancia, los corazones parecen seguir latiendo al mismo ritmo, como si el tiempo y el espacio no pudieran separarlos. El amor no sabe de límites, ni de familia, ni de lealtades. Mi padre, Esteban Rivas, nunca aprobó a Tomás. Lo veía como un rival, alguien con quien no debía tener trato. No te acerques a ese muchacho, Camila, me advertía constantemente. Su familia no es de fiar. Y a pesar de todo, mi corazón me empujaba cada vez más cerca de él. El primer beso que compartimos fue en la misma orilla del río. La noche había caído y las estrellas parecían observarnos, cómplices de un amor que no era permitido. Te he esperado toda mi vida, me dijo Tomás, antes de que nuestros labios se encontraran en un beso que selló todo lo que sentíamos, pero también lo condenó. Ninguno de los dos sabíamos lo que nos esperaba. A veces, el amor no es un lugar al que llegamos,
sino un momento en el que nos damos cuenta de que siempre estuvimos destinados a encontrarnos. El silencio fue nuestro enemigo. Después de ese beso, algo cambió. Algo en el aire, algo entre nosotros, se volvió más denso, más peligroso. Comenzamos a evitar las miradas, a eludir los encuentros. El miedo se apoderó de mí, el miedo a la verdad, a lo que nos esperaría si alguien descubría lo que estábamos compartiendo. Esteban empezó a sospechar y no pude hacer nada para ocultarlo. Sus ojos ya no eran los mismos cuando me miraba. Algo había cambiado en él, y aunque no lo decía, lo sabía. Él lo sabía. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Tomás había desaparecido de mi vida. Sin despedirse, sin una palabra, simplemente se fue. Nadie supo nada de él durante meses. Mi corazón, roto y lleno de preguntas, no entendía cómo el destino nos había jugado tan sucio. El amor puede ser un refugio o una tormenta. Depende de cómo lo vivamos, de lo que estemos dispuestos a arriesgar por él. Pasaron los días y mi vida siguió adelante, pero cada rincón de la casa me hablaba de Tomás. La silla vacía donde solíamos sentarnos, el café que dejaba de tener sabor. Esteban, ajeno a mi tormenta interna, seguía con sus tareas diarias, mientras yo cargaba con un secreto que me consumía. Un día, mi madre me encontró mirando una vieja fotografía de Tomás y yo, de cuando éramos niños. «Es mejor que olvides todo esto, hija», me dijo con suavidad, pero sus palabras no podían borrar lo que sentía. Los secretos no siempre se guardan en el corazón, a veces se esconden en las palabras que nunca llegamos a decir. Y esa era la verdad que me quemaba. A veces, los secretos más dolorosos no se guardan en el corazón, sino en las palabras que nunca llegamos a decir. Las semanas pasaron, pero la ausencia de Tomás seguía tan viva como el primer día. No podía quedarme quieta, esperando que él regresara como si nada hubiera pasado. Decidí que debía encontrarlo, que debía enfrentarlo, que debía saber la verdad detrás de su partida. Pero lo que no sabía era que esta decisión cambiaría todo para siempre. Tomás estaba en la misma ciudad, escondido, esperando el momento adecuado para regresar. Y cuando finalmente nos encontramos de nuevo, todo lo que había construido en mi mente sobre él y sobre nosotros se derrumbó. La verdad era más complicada de lo que imaginaba, y las consecuencias de nuestro amor prohibido estaban más cerca de lo que jamás había pensado. El amor verdadero no se mide por lo que somos capaces de dar, sino por lo que estamos dispuestos a perder. Cuando lo vi, mi corazón dio un vuelco. Tomás, tan familiar, pero al mismo tiempo tan distinto. El tiempo lo había cambiado, y en sus ojos ya no veía al niño que había sido mi amor secreto. Ahora había algo más, algo oscuro, algo que no podía identificar. «Camila», dijo, «lamento haberte dejado sin explicación, pero hubo razones que no podíamos compartir». El dolor en su voz era palpable, pero no fue suficiente para borrar la herida que dejó en mi alma. A pesar de todo lo que había sufrido, todavía lo amaba. Y aunque sabía que no podía tenerlo, era imposible dejarlo ir. No siempre encontramos lo que buscamos, pero es en lo inesperado donde se revelan las lecciones más profundas sobre nosotros mismos. En los días que siguieron, me vi atrapada entre el amor y el miedo, entre la razón y el deseo. Tomás había vuelto, pero las circunstancias eran diferentes. Él ya no era solo el chico con el que soñaba en secreto, sino un hombre marcado por el tiempo, por las decisiones que había tomado en el pasado. Nuestro amor, aunque aún presente, no era el mismo. El tiempo lo había transformado, lo había cambiado. Y yo era la misma. El amor, cuando es verdadero, no desaparece. Se esconde, se transforma, pero nunca deja de estar allí. El encuentro final fue inevitable.
Tomás y yo nos enfrentamos a lo que habíamos sido, a lo que habíamos perdido. La verdad, aunque dolorosa, salió a la luz. Pero en el fondo, ambos sabíamos que el amor que compartimos no estaba destinado a durar, al menos no de la manera que habíamos soñado. Ahora entiendo que no todos los amores están destinados a quedarse, pero algunos jamás se van del corazón. Le susurré mientras nuestras manos se separaban por última vez. Hay amores que no se viven en tiempo, sino en recuerdos, que se quedan con nosotros como huellas, aun cuando el presente ya no los tenga.